Muy bien, vamos a ampliar la información que veíamos en la nota. Nos acompaña Rolando Luque, adjunto de la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, don Rolando? Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, contarle a nuestros televidentes, lo conversamos un poco fuera del aire, que la Defensoría del Pueblo supervisa los procesos electorales desde el año 2000 y nos encantaría saber un poco cuál es el rol que ha asumido en estos años la Defensoría del Pueblo. Mire, no es un rol típico del ombudsman supervisar elecciones, pero en el año 2000 recordemos que habían muchas observaciones sobre la integridad y las garantías que ofrecía el sistema electoral. Los candidatos expresaban abiertamente sus dudas sobre la imparcialidad de los actores estatales de ese momento. Y en consecuencia la Defensoría tomó la decisión, en ese momento el defensor del pueblo era Jorge Santisteban de Noriega, de organizar una supervisión electoral a nivel nacional. Y fue un despliegue muy amplio, ¿no? Incluso formamos voluntarios y más los comisionados de la Defensoría tuvimos una presencia muy amplia a nivel nacional. Y también creo que es pertinente recordar que al finalizar esa supervisión y frente a las dudas que dejaba ese proceso electoral, el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo fue que esas elecciones, las del 2000, no eran ni transparentes ni igualitarias. Recordemos que esas elecciones fueron enseguida anuladas, tuvimos una transición política y elecciones mucho más transparentes y limpias en el año siguiente. Por supuesto, y justo fue en esa transición cuando todos nos pusimos de pie para defender nuestra democracia, ¿no? Para decir acá las cosas no van a ponerse peor de lo que están, sino que todo lo contrario, tenemos que irnos para arriba y bueno, pues se sumaron diferentes aliados, entre ellos la Defensoría del Pueblo, por supuesto. En estos años, ya 18 años, ese rol ha evolucionado, han hecho ustedes un diagnóstico justamente sobre el fortalecimiento de nuestra democracia y las amenazas alrededor de ella cuando hablamos de conflictos electorales. Sí, lo que sintió el elector de ese momento era que la voluntad popular estaba siendo escamoteada, traicionada, y por eso exigía que su sistema electoral, es decir, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC, actuaran con el máximo de transparencia posible, claro, de modo que los votos sean respetados, ¿no es cierto? Entonces, a partir del 2001 y de la transición, se ha ido construyendo un sistema electoral mucho más confiable en el país. Hemos tenido varias elecciones generales, elecciones al Congreso de la República y elecciones regionales y locales que, más allá de las circunstancias que pueden haber ocurrido en relación a conflictos electorales o algunos incidentes, en términos generales el balance es ampliamente positivo. Entonces ha sido 18 años de democracia continua que ha tenido detrás a un sistema electoral que ha garantizado el derecho al sufragio de los ciudadanos. Y nuestro papel, efectivamente, frente a un sistema electoral más fuerte, fue un poco más distante, ¿no? Un poco más prudente, es decir, hay que dejar a las autoridades que desarrollen su propio trabajo. Ya no necesitan de tanta cercanía de la Defensoría del Pueblo, pero igualmente en todos estos procesos hemos estado presentes en los locales de votación, hemos estado presentes a lo largo de todo el proceso electoral, porque no hay que fijarse únicamente en el día de la votación, en el voto, sino en dar todas las garantías para candidatos y ciudadanos a lo largo de todo el tiempo que dura la campaña e incluso después de que se anuncian los resultados. Claro que sí, en la coyuntura propia que vive cada espacio, cada circunscripción, porque hay que decirlo así, ¿no? Incluso si hablamos de dos centros poblados cercanos, pueden tener realidades muy distintas y conflictos distintos. Sí, desde luego, y así lo hemos podido registrar en estos años. El 2014, que nos desplegamos para supervisar esas elecciones regionales y locales, que es el antecedente inmediato de esta elección, a lo largo del proceso se presentaron unos hechos bastante violentos. Fueron 41 atentados que hubo, 5 personas fallecidas, 12 personas heridas, y eso hay que tenerlo en cuenta porque no solo se trata de la expresión del voto, sino de la formación del voto. Entonces, en la formación del voto es muy importante que hayan condiciones igualitarias, que los candidatos tengan la oportunidad de competir en términos, como digo, de igualdad, acceso a medios de comunicación, debates programados, de modo que el ciudadano pueda ir formándose progresivamente su intención de voto, quién le parece que representa mejor los intereses colectivos. Por supuesto. Ahora, frente a este escenario, este posible escenario de conflictividad social, hay que decirlo, ¿cuál es el impacto que puede
puede tener directamente en un proceso electoral, pero no hablar propiamente de conflictividad electoral, sino también aquellos problemas que están por encima de la elección de alguna autoridad, ¿no? En términos nacionales, el impacto no es muy grande, pero cada, como usted lo ha dicho, localidad vive su proceso electoral de manera muy intensa, y para cada circunscripción y para cada grupo de electores, lo que ocurra el día de la elección o en los días siguientes sí es muy importante, porque va a determinar quién es el alcalde, quiénes son los regidores, quién es su gobernador regional, y en ese sentido tenemos que dotar a todas las circunscripciones del máximo de garantías. ¿Qué tipo de situaciones se suelen presentar? Felizmente, en este proceso electoral que se avecina del 7 de octubre, hay dos causas de conflicto que podríamos decir que están prácticamente eliminadas. Una de ellas es la reelección. Ya no hay reelección. Y siempre habría un grupo de electores que sospechaba de quienes iban como candidatos a la reelección, porque había la posibilidad de que usaran los recursos públicos para favorecer su propia candidatura, ¿no? Creando un desnivel, un desequilibrio en la competencia. Y por otro lado también el padrón de electores se ha cerrado el año pasado, por consiguiente ya no hay posibilidad de que se presenten este problema de los votos o votantes golondrinos o trashumantes, como lo llama el jurado ahora. Sin embargo, pueda que haya una percepción de que se presenten votos o votantes golondrinos. En ese sentido también hay que estar atentos para explicarle a los ciudadanos cuándo se cerró el padrón y por qué esa posibilidad está descartada. Bueno, sí hemos tenido diferentes especialistas del RENIEC aquí en este espacio y entendemos que ha sido un proceso bastante riguroso, afortunadamente, justamente para brindar lo que usted menciona, ¿no? Las máximas garantías que le den tranquilidad al ciudadano de acudir este 7 de octubre a las urnas. Ahora, cuando hablamos de conflictividad electoral, usted ha hablado sobre distintos tiempos y etapas, ¿no? No solamente el proceso, sino también hay que ver un poco el antes y el después, que tiene que ver con la gobernabilidad. Empezando por la prevención. ¿Cómo promover el diálogo, la comunicación? Y si son estos, en principio, los únicos puntos importantes para prevenir un conflicto. Sí, yo creo que un proceso electoral bien organizado es la principal garantía de que los resultados van a ser aceptados. Cuando hay dudas sobre la participación de los actores del Estado, de cualquiera de las instituciones del sistema electoral, entonces empieza a incubarse en un sector de los electores sospechas respecto de si hay un favorecimiento para uno o para otro. Igualmente, cuando no se resuelven dentro de los plazos establecidos las impugnaciones o las tachas, o cuando una inscripción es, en términos legales, poco fundamentada y en consecuencia se retira esa inscripción con argumentos que son poco sólidos, entonces sí crea un ambiente un poco viciado que va a expresarse en algún momento por un grupo de electores, de militantes o de simpatizantes. Que abre un poco la ventana. Abre la ventana, efectivamente, y entonces impugnarán las elecciones, dirán que ha habido fraude, y eso en una circunstancia en la que se sospecha de todo, porque las elecciones, la suspicacia es uno de los elementos principales, entonces pueda que hayan reacciones violentas, y hemos visto casos en los que se llega incluso a quemar ánforas, a destruir material electoral, a atacar o retener a personal del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE, ¿no? Primer punto para la prevención, entonces hablamos de un sistema fortalecido e eficiente. Sí, y que no le tema en absoluto a la transparencia. Si los personeros, si los militantes, si los candidatos están interesados en acceder al conocimiento de cómo funciona el conteo de los votos, el manejo informático, hay que darles todas las oportunidades para que no se vaya, en medio de ese aparente secretismo, ir germinando una idea de fraude, ¿no? Muy bien, le hablaba yo sobre la comunicación y el diálogo frente al trabajo que, por ejemplo, hace la Central de Operaciones del Proceso Electoral, ¿no? Que también nos ha visitado en diferentes ocasiones y nos ha hablado sobre el análisis de riesgo, ¿no? E incluso el mapa de riesgo, el conocer cuáles son las zonas, digamos, más vulnerables, ¿no? Y una vez que estas son identificadas, cómo comunicarnos con el elector, con el poblador, o encontrar incluso aliados mismos, ¿no? Sí, hay zonas del país en las que efectivamente hay que prestarle más atención que a otras. En el 2014 nosotros hicimos público un documento con varios mapas donde situábamos en las regiones cuáles eran las circunstancias
circunstancias o las situaciones que podrían afectar el proceso electoral. Por ejemplo, en aquellos lugares donde se han presentado el mayor número de conflictos sociales en general. Conflictos sociales pueden ser socioambientales, por asuntos de gobierno nacional, local, etcétera, ¿no? O en aquellos casos donde esos conflictos se han expresado de manera muy violenta y han habido muertos, heridos. Igualmente las zonas donde hay cultivos de hoja de coca y por consiguiente narcotráfico, donde hay tala ilegal de madera, donde hay minería ilegal, donde hay contrabando, es decir, donde estas operaciones ilegales que suponen crimen organizado pueden estar presentes y en consecuencia influir negativamente, tóxicamente en el proceso electoral. Para eso hay que estar muy atento, por eso decía que no solo se trata del sistema electoral, sino también el Ministerio Público, la Policía Nacional, la propia Defensoría, que son instituciones que coadyuvan, que colaboran en el desarrollo del proceso electoral. Eso, ¿no? ¿Dónde están las responsabilidades también de atender estos conflictos sociales para prevenir, ¿no?, su impacto en un proceso electoral? Así es. Por ejemplo, la tarea que debe tener el Servicio de Inteligencia para obtener la mejor información posible y saber cuáles son los lugares de mayor riesgo, donde el proceso electoral está en una situación de vulnerabilidad y puede ser impactado por estos agentes que he mencionado, ¿no? Porque la policía tiene información de que el crimen organizado en muchos casos financia candidaturas, respalda a organizaciones políticas, y lo que menos queremos en estas circunstancias, especialmente en que hay un ambiente de reforma y un ambiente de lucha contra la corrupción, que candidatos indeseables alcancen posiciones de gobierno. Bueno, y también diferenciar competencias, ¿no? Porque así como el Jurado Nacional de Elecciones tiene sus propios objetivos, ¿no?, a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, cuando se habla sobre el análisis, ¿no?, de riesgos y de conflictividad electoral, y la Defensoría del Pueblo acompaña, por supuesto, son otros los encargados de intervenir directamente en cada zona. Sí, ciertamente. Cada quien tiene su rol, ¿no es cierto? Y hay que también coordinar permanentemente. Trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo. No solo es el sistema electoral. Desde luego, el sistema electoral tiene la principal responsabilidad. Pero para eso están también los fiscales, que tienen que denunciar en su momento si es que hay algún ilícito penal. Está la Policía Nacional, el Servicio de Inteligencia. Y en nuestro caso, la labor que cumplimos es básicamente preventiva. Este mapeo, ¿no es cierto?, para identificar dónde pueden haber conflictos electorales y actuar a tiempo. Y en segundo lugar, hacemos un trabajo también ya el día de las elecciones de garantizar el derecho de sufragio. Hay personas, por ejemplo, con ciertas discapacidades y para los cuales se requiere que las mesas estén ubicadas de modo tal que el acceso al voto sea fácil. Igualmente, tenemos que ver a lo largo del proceso electoral que haya competencia igualitaria entre los candidatos y que pueda haber la oportunidad de exponer los planes de gobierno. Es decir, nos interesa mucho la calidad del voto, no solamente cuántos van a votar, sino cuán informados están los ciudadanos para votar bien. Usted fue parte de la mesa de presentación del libro Conflictividad Electoral y Nulidades en Elecciones Locales, y de ello quisiera hablar porque nos quedan un par de minutos nada más. Para prevenir, para no llegar a la nulidad de un proceso electoral, además de trabajar en la prevención y lo que usted ya ha mencionado, ¿qué más tendría que hacerse? Por ejemplo, de acá miras hasta el 7 de octubre, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que las instituciones coordinen, ¿no? En ese sentido, ya hemos tenido algunos primeros acercamientos con el Defensor del Pueblo, hacer visitas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales principalmente, pero también en coordinación con todos los jurados electorales especiales a nivel nacional. La Defensoría tiene 36 oficinas y esa es una ventaja que ponemos a disposición del sistema electoral y de los ciudadanos y también de los candidatos. De modo que nuestros comisionados, que están ya capacitados para supervisar elecciones, porque tenemos 18 años haciéndolo, pueden estar muy cerca del sistema electoral y colaborar con él. Ese me parece un primer punto fundamental. Y usted mencionaba la investigación que se ha presentado, que me parece muy valiosa, y ese día lo dijimos en la Feria del Libro. Y creo que las instituciones que son capaces de investigar y de conocer más en profundidad los problemas son las que pueden actuar a tiempo e ir resolviéndolos progresivamente. Y en ese sentido y en esa dirección creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha dado un paso muy importante. Por supuesto, poner herramientas, instrumentos a disposición pues, de aquellos que tienen que darnos garantías. Muchísimas gracias por habernos acompañado, don Rolando. Hemos conversado con Rolando Luque, adjunto de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría
Defensoría del Pueblo.